canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Hoy viernes, como dice Lauterio, en vivo, José Monegro Gavilán, Lauterio Vargas y un servidor, Ramón García. Cierre de la semana laboral. Se fue por fin la semana, se fue. Semana laboral. Una semana laboral. Con mucho calor. Con mucho calor, como se ha caracterizado agosto. Y como los últimos, julio, pero julio fue más. Los últimos años ha llovido muy poco. Muy poco. Muy poco. Y julio fue mucho más caliente. Sí, mucho más. Estaba leyendo por ahí que en la historia julio ha sido el mes más caliente. Sí, o sea, este mes que pasó ha roto récord. Okay. Y aunque temperatura elevada. Tradicionalmente el mes más caluroso es agosto. Es agosto. Sí. Ahora también esta semana concluye sin ton ni son. Dani se quedó en el camino. Dani. La tormenta tropical que se convirtió en huracán. No, escúchame. Está lejos. No, estaba leyendo hoy en rueda de prensa la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, informó que que el huracán Dani aumentó a categoría 2 y que podría afectar en la parte sur del país entre la noche del martes y la mañana del miércoles. El domingo se define. ¿Cuál podría ser? Pero, señores, como son las cosas, y como actúa la naturaleza, años atrás se hacían oraciones para que no pasara ciclón. Y ahora que se llama con un ciclón, pero por lo menos la lluvia del ciclón queremos que llegue. No, queremos la lluvia. Óyeme, estoy seguro que tú puedes hacer una encuesta, que la mayoría está de acuerdo que entre el ciclón y no que siga la sequía. Bueno, otra cosa que concluye en esta semana, que los viernes siempre se dan los precios de los combustibles. Otro bajón. Una nueva burla. Congelación. Una nueva burla. Con un petróleo 40,27 hoy, pues ¿sabe cuáles son los precios de los derivados del petróleo? 2 pesos menos de lo que usted pagó ayer. 2 pesos menos de lo que usted pagó ayer. La gasolina premium se venderá a 213,50 para una rebaja de 2 pesos. La regular se venderá a 196 para un descenso de 2 pesos con 10 centavos. Y así siguen los demás combustibles. El gasoil premium va a estar irregular, se venderán a partir de la medianoche de hoy a los niveles más bajos registrados desde enero del 2011. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? De enero del 2009, cuando los precios del petróleo sí tenían por lo menos los precios que rondan ahora. Bueno, pero dice que el gasoil, Monegro, que el gasoil será vendido, el premium, a 152 pesos con 90 centavos. Tendrá una reducción de un peso. Un pesito, un pírrico peso. El regular se va a vender a 144,90 para una rebaja de otro peso. El óptimo, 164,70 para una rebaja de 1,10. El Aftur, combustible de los aviones, que ese sí no deberían bajarle ni un centavo. Eso no deberían bajarle ni un centavo porque ese Aftur se está vendiendo, se sigue vendiendo a 100 pesos con 80 centavos para una rebaja de 2 pesos. Pero ¿qué sucede con el Aftur? El Aftur, combustible de los aviones, por más que rebajen, Gerson, te llamo, por más que rebajen, no rebajan los precios de los tickets aéreos, ¿verdad? Ahí sí es verdad que no se rebaja los precios de los tickets aéreos. Pero el gas de lámpara, eso sí ha bajado mucho. El queroseno, el gas de lámpara, 127,10 para una rebaja de 2,10, pero es el precio más bajo. Pero ya no se usa ya. Bueno, lo usan los mecánicos para lavar piezas. Bueno, lo único. No, pero tal como tú decías, Ramón, recuerde que usted en estos días tiene unos numeritos donde usted explicaba del por qué, independientemente de los precios del crudo a nivel internacional, porque aquí no podía bajar. Sí. Es que esos impuestos que pagan aquí por los combustibles en sentido general. Tú decías algo que fue muy edificante. Para mí, yo pensaba que la refinería
por lo menos controlaba el combustible local, el consumo interno. Y tú explicabas que aquí se estaba comprando directamente procesado, podríamos decir. Sí. No entonces, con todos esos impuestos que tiene, no es posible que con esa carga que tienen los combustibles, ¿por qué no la ponen al azar? Porque ahí entra lo que decían los economistas, estos son productos elásticos, ¿verdad? Sí. Elásticos, que son los que pueden coger, pues ese parque vehicular que hay aquí, tú le puedes subir a 1,000 pesos el galón y lo consumen. ¿Por qué? Porque ya es una sociedad comparona, una sociedad que se ha ido acostumbrando al vehículo, el desorden del tránsito, el transporte, que también justifica, porque a veces tú dices, bueno, si hubiera un transporte efectivo, y Ramón que ha estado en muchas capitales, donde se usa el metro, el tranvía, se da cuenta que allí tener un vehículo que es costoso. Ahora el sistema, tanto de metro como el sistema de buses, es eficiente. Aquí hay localidades, por ejemplo, el que vive de aquel lado, si no tiene un vehículo, llega tarde a su trabajo, o tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Entonces, esa situación son las que se aprovechan para que estos precios, Ramón, se mantengan, aunque yo creo que debe ir en la misma proporción. Claro. Porque cuando suben, todos los sectores se agarran de la subida para subir todos los productos, bienes y servicios, en detrimento de los bolsillos de la mayoría. Lauterio que conoce bien eso, porque hace poco estuvo vinculado a eso, ¿verdad, Lauterio? Vamos a escuchar. Hace cuatro años. No, señores, lo que pasa es que ustedes saben que el país sabe que República Dominicana actualmente no está refinando petróleo. La refinería está en proceso de remodelación y de ampliación. Se está gastando una millonada en dólares para ese trabajo. Y el país compra destilado y lo compra en referencia a los precios del West Texas, que es el petróleo que se usa en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, el petróleo de referencia. De referencia. Entonces, sencillamente, si usted tiene destilado, que es lo que dicen las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, lo compran a un precio, se compra por adelantado, ¿verdad? Sí. Entonces, no depende solamente el precio del galón de gasolina, de gasoil, al precio del crudo, sino también depende del precio del dólar y otros derivados. Y otros elementos que influyen en lo que tiene que ver con el precio del crudo. Yo no me gusta hablar mucho de eso, porque a mí no me gusta que si suben y si bajan, no tan rápido. A mí no me gusta eso. No me gusta eso. Mire, indudablemente que este fin de semana se repite la historia. Rebaja los precios de los combustibles, no en la proporción en que han rebajado a nivel mundial, y como muy bien dice Lauterio, y mucho menos en la proporción en que han bajado los derivados del petróleo de West Texas, que es el de referencia para la República Dominicana. Pero en medio de todo, hay una buena noticia, lo que dijo ayer el ministro de Hacienda, el señor Simón Lizardo, de que como los precios del petróleo están bajando, pero eso no va a ser requiem externo, eso es momentáneo, señores, eso es momentáneo. Entonces el gobierno ha comprado una póliza de seguro, una aseguradora para garantizar, para proteger el país de un posible aumento a futuro del barril de petróleo. Estas primas de seguro se venden en base a cómo usted quiere garantizar el precio. El gobierno ha comprado una prima de seguro garantizando el precio del barril de petróleo a $65 el barril. Yo estaba leyendo esa información. Es decir, que si sobrepasa los $65 el barril, ahora no especifica por qué tiempo, el gobierno seguirá comprando 65. Yo estaba leyendo esa información. ¿A quién? A la JP Morgan, que es una empresa que vende... una empresa aseguradora. Aseguradora, JP Morgan. Entonces, ¿qué sucede, Lauterio? ¿Por qué el gobierno no puede comprar, por ejemplo, para garantizar a $45 el barril? Porque es muy, pero muy alto. Muy alto. Sí, por lo menos un precio promedio de $65 el barril es un precio promedio en que el gobierno se puede manejar, y por eso ha garantizado los precios, por lo menos yo me imagino que debe ser por un año, ¿verdad? Por un año debe ser, con una aseguradora, que es una inversión,
porque todo el que compra un seguro es una inversión. Usted compra un seguro full para un vehículo que usted compró, ese seguro full usted no quiere utilizarlo, pero se da una coalición, un accidente, el vehículo queda destrozado, se lo roban, se lo hurtan, ¿verdad? Pues ahí entra en función el seguro full. Si usted fue dichoso, para la aseguradora y para usted mismo, no tuvo ningún inconveniente, sabe que pagó un seguro que no usó, pero yo prefiero pagarlo y no usarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces eso es lo que ha hecho el gobierno, y pienso que eso es positivo dentro de este... El ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mezquita, anunció ayer justamente eso, que el gobierno se puso un blindaje. ¿Se puede llamar blindaje? Sí, un blindaje, sí. Compró una póliza de seguro para garantizar que no pagara más de $65 por el barril de petróleo. Hay alguna información que está inconclusa porque no dice cuánto costó el seguro, tiempo, ni por qué tiempo. Pero entonces, si se dispara por encima del 65, va a permanecer. Esa firma aseguradora, ¿pero por qué tiempo? Garantiza, eso es lo que no se dice, garantiza. Me imagino que debe ser por un año. El gobierno lo comprará a ese precio. Bueno, si ese seguro se manifiesta asumiendo sus compromisos, es porque tiene buena información de que no va a pasar de ahí. De que no va a pasar de ahí, o es parte interesada directamente. Mira, la empresa JP Morgan. No, porque es muy arriesgado. Sí, la empresa JP Morgan, una de las empresas. Señores, esa gente no opina en su cuarto. Oye, la empresa JP Morgan es una empresa dedicada más bien al financiamiento de bienes inmobiliarios. Entonces, el pasado año tuvo una situación bastante crítica, producto de la parálisis en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Pero ha vuelto a renacer porque ha invertido en otras cosas. Por ejemplo, esto de vender seguro, esto también le da ciertas ganancias a esta empresa. Claro. Entonces, el hecho, como dice Monero, de que esta empresa incursione en este tipo de negocio es que quizá tiene una seguridad de que los precios del barril de petróleo en los próximos meses no va a subir. Pero, ¿qué sucede? Recuerda que ellos son de capital estadounidense neto. O sea, ahí no hay capital europeo, capital estadounidense. Estados Unidos tiene la reserva de petróleo más grande del mundo en estos precisos momentos, en crecimiento. Las posibilidades de seguir descubriendo más petróleo. En Brasil se ha descubierto una de las venas más importantes de petróleo, la Virgen todavía. En la cuenca del Orinoco, en Venezuela también hay una reserva ahí, se dice, de petróleo muy importante. Donde el petróleo ha reducido, y se prevé que pueda reducir, es en el Medio Oriente. En el Medio Oriente dice que no, pero que eso en el Medio Oriente depende como usted, la convulsión. Porque es un lugar que vive de convulsión en convulsión. Claro. Si todo está bien, si en el Medio Oriente explotan todos los pozos petroleros que existen, el petróleo se pone a 10 centavos, a $10 el barril. Pero hay un asunto. ¿Por qué? Porque recuerda que en el Medio Oriente, por la primavera, ¿cómo que le llaman? La primavera árabe, la primavera árabe, hay muchas naciones que siempre han vivido, como el caso de Israel, Palestina, siempre han vivido en conflicto, pero que ahora justamente han caído gobiernos dictatoriales, como es el caso de Cisjordania y esta zona por ahí. Entonces estos gobiernos al caer, el mismo Egipto, han dejado una inestabilidad política. Incluso en Egipto todavía hay un pozo petrolero que está ardiendo. Lo incendiaron, tú ves. Lo incendiaron. Bueno, entonces, lo que pasa, si se logra la paz en ese Medio Oriente, tú tienes que agregarle, el petróleo. Tú tienes que agregarle que habían países que vivían tranquilos. Por ejemplo, el caso de Libia. Libia, exacto. Libia era el país con los mejores estándares de salud del mundo. Y sin embargo, ¿qué está pasando en Libia hoy? ¿Qué está pasando en el mismo Irak? Que supuestamente cuando se dio la instrucción para sacar a Saddam Hussein del poder, era que tenía muchísimas armas de destrucción masiva y muchísimas cosas, y se determinó que era falso. O sea, hay que mencionar en estos casos por qué se producen, qué está pasando con esta estabilidad, quién se beneficia, porque son cosas impulsadas, básicamente. Luego de la muerte de Muammar al-Gaddafi en Libia. No, un desastre. La violencia ha estado... Bueno, entonces, esto por lo menos, volviendo al caso para no distraernos en la situación del Medio Oriente, eso hace que el mercado petrolero en Occidente pues tenga una salida, tenga una fluidez. ¿Por qué? Porque como tú decías, Ramón, cuando viene a ver,
hay un problema en el Golfo Pérsico y no puede salir un barco de esos tanques petroleros, o en el Mediterráneo, producto de la situación que se ha presentado. En cambio, tenemos una relativa calma en el continente americano, que por el Golfo tú no ves problemas, tú no ves una guerrilla por aquí, una por allí, y yo creo que eso puede terminar con estabilidad por muchos años el petróleo. Pero vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, otros temas de interés nacional e internacional. Bien, estamos de regreso con más de Al Punto. Vamos a aprovechar para saludar a nuestro amigo Magua Moquete Paredes y los miembros de la plancha, Julio Santos Uriel, de Jaina, la plancha número 1 del sindicato del Colegio Dominicano de Periodistas. Las elecciones son, ¿cuándo son las elecciones? El próximo 28. Y en esa plancha está nuestro amigo José Monero Gavilán como secretario de Educación. Vamos que él está secretario de organización, Okay, vamos a ver que lo frisen ahí, déjenlo frisar. Secretario de organización, tenemos a nuestra amiga... no está frisado. Ok, ya ahora sí. Tenemos a nuestra amiga María Hernández, Relaciones Públicas, Stephanie Mota en Finanzas, y como secretaria general está Raquel Liranzo. Magua Moquete va como secretario de organización del sindicato, el Colegio Dominicano de Periodistas en Jaina, seccional de Jaina. Seccional de Jaina. Pero hay que decir también que en lo nacional, ya en la boleta nacional, pues está nuestra amiga Rosa Mateo, amiga de muchos años, aspirando. Y al instituto va Luis García. Luis García, bueno, pero primo Rosa, suyo. Sí, mi primo, Luis García. Pero Rosa va como candidata a la presidencia del colegio, tiene todas las posibilidades de ganar la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas, que cada 28 de agosto, cada 2 años, pues realiza estos comicios para elegir la directiva del gremio a nivel nacional, las diferentes seccionales. Me gustaría que el CDP se decida a regular, si se quiere, si puede, si tiene fuerza de regular, o si no, que no haga nada. La participación de comunicadores, de personas que se metan a un medio, van y hablan a un medio y dicen que son periodistas y se mantienen y viven de eso. Porque me dio mucha vergüenza ayer, lo digo con toda responsabilidad, me dio vergüenza ajena a mí ayer ver al exdiputado Crisóstomo, Alfonso Crisóstomo, de la forma que estaba actuando ayer, porque él se cree que porque es un exdiputado, él se cree que porque es el presidente del PLD en Puerto Plata, él se cree que porque sea una persona que aparece en los medios de comunicación, él puede hacer lo que le dé la gana, y no, se equivocó. Y hablando, faltando de respeto, incluso al presidente de la República, porque él dijo que él se lleva ese vehículo por encima de quien venga, incluso el presidente de la República. Por encima de Danilo. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? El vehículo se lo incautaron por falta de malvete, y no era el que andaba en el vehículo. Era una novia de él. Era una novia de él. Sí. Le incautaron el vehículo por falta de malvete. Los agentes de la MET actuaron correctamente. Usted anda violando. No, porque él lo dijo. Él fue que lo dijo. Usted anda transitando en un vehículo ilegal, porque el malvete es lo que le da legalidad para usted transitar. Malvete de la placa y malvete de la revista. Eso es lo que dice que usted pagó los impuestos que requiere el gobierno para transitar en la calle. Entonces, sencillamente le incautaron el vehículo. Él va para que entre en el vehículo. La persona que autoriza la entrega no está ahí. Señor, sencillamente tiene que esperar a que esa persona llegue. Ahí está el video en pantalla. ¿Y tiene audio? Sí, ahí está el video en pantalla. Miren qué vergüenza. Vamos a ver el video. Sí, vamos a ver si tiene audio. Sí. Miren qué... El subalterno se comunica, mira, aquí hay un lío. Aquí hay un lío, porque ¿qué dijo? ¿Qué dijo él? Oiga, si no lo llevo total, aunque venga Danilo Medina, lo llevo. Y yo me lo llevo de la. Que me lo llevo total, por encima de todo el mundo que me lo llevo. Bien. Ya, yo la no, negligencia. Oiga, yo estuve aquí 2 horas, voy a llamarlo a él. No, yo tuve que llamar de Santiago, pues yo no hicieron negligencia. Ninguno. Oiga, ninguno hicieron, no me lo dicen disparate que va a caer preso y lo llamo.
Yo soy un muchacho mandado que son malas clases también. Un muchacho que son mandado con mal y con para la cafetería. Oiga, hay muchachos de mandado que usted lo manda para la cafetería. Oiga, yo me lo llevo, me lo llevo por encima de todo el mundo, general y Danilo me digo yo. Usted no se lo lleva. Vamos a llevar, vamos arriba. Le digo yo que yo soy militar. No quiero faltar de respeto. Vivo aquí. Nada más le digo eso. Cállate todo si yo truco. Para que usted no sepa lo que es este palo. ¿Cuál palo? Y el mío, ¿qué te parece? Yo no lo veo Yo eso. tengo dos allí metidos también, oficiales. Como el diputado me tocan dos. Ahí está el irrespeto a la autoridad. Como Yo tengo dos, una en una corte de igualdad. Para que lo sepa, como diputado. Para que lo sepa. Usted no sale conmigo. Quítate eso, vamos arriba. Vamos arriba, payaso. Analfabetos ustedes. Payaso, arriba. Dime. Hable con joder por una idea, soy un muchacho. Yo soy el presidente del partido, trabajo duro. Porque usted sabe lo que cuesta ganar aquí. Usted sabe lo que cuesta buscar los votos en la calle. Sale buscando votos. Coge el chele, joder. Coge el chele que usted sabe. Coge el chele, joder. Aquí hay gente que viene. Vaya, la mano, vaya. Oye, yo tengo más conducta que usted. Vaya, hombre, ¿qué conducta? Vaya, todos los diputados que usted a favor. Yo tengo más respeto que usted en la sociedad. Gracias, hombre. El respeto. miren, señores, ahí está. por ese tipo de personas, lamento mucho decir esto, es que este país no va a avanzar nunca. Por ese tipo de gente así que les resta a las autoridades. Por ese tipo de personas que se creen que están por encima de Dios y del mundo. Oye, cómo menciona, oye, cómo le falta respeto al presidente de la República. Que por encima de Danilo Medina me lo llevo, el vehículo. Señor, eso no es así. Y vuelvo y le digo, con toda responsabilidad, por ese tipo de personas, así como ese es, que este país no va a avanzar, que vamos a estar siempre rezagados, que vamos a hacer la vergüenza, porque en otra parte del mundo eso no ocurre. En otra parte del mundo, una persona, un civil así, le habla a un militar y mínimo le parte la boca en un trompón. Mínimo. Es mínimo. Entonces, que es presidente del partido en Puerto Plata. ¿Y qué importa esa vaina que usted sea presidente del partido? Claro, eso va al margen. ¿Y qué importa eso? A ustedes le están reclamando que el vehículo que le incautaron no tiene malvete, no cumplía con la ley. Señores, aquí hay muchos diputados y senadores y los mismos presidentes de las cámaras cuando van a rendir su cuenta, que sacan cuenta de las leyes que aprobaron, las leyes que sometieron a la justicia. Para nada, que no sirven para nada, porque ninguna se cumplen. Entonces, mira, no ven ustedes. Negro, pero yo hablar luego. Mira, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que se le falte respeto a la autoridad. Claro que no. Nunca he estado de acuerdo. Así me pronuncié con el caso del sobrino de Monchi Fadul, que tampoco estuve de acuerdo. E incluso, creo, no sé qué quedó eso, fue sometido. Sí, es un caso cerrado. Un caso cerrado, pero no estoy de acuerdo con eso. Y yo, en este caso, al exdiputado Crisóstomo, que lo conozco, popularmente querido, le dicen en Puerto Plata. Sí. Y lo conozco, creo que él debe retractarse ante la sociedad, retractarse ante su partido. Es una persona muy solidaria. Renunciar del cargo que tiene como presidente del partido, porque es una vergüenza para el partido en Puerto Plata. Sí, renunciar. Renunciar del partido es más, meter la cabeza en una funda y más nunca sacarla. Espérate, porque a veces no se sabe en qué contexto se da. No viste ahí la situación que era. Está bien. Y además, en ningún contexto que se dé una persona que se dice educado, que se dice que sabe de leyes, puede actuar así. Claro. No hay razón validera para que haga eso. Yo creo, y tú vas a ver que los próximos días va a salir de él una autocrítica. Yo lo que le pido una autocrítica pidiéndole excusa a su pueblo, primero a su pueblo, a su partido y al país. Tú sabes que yo creo que honra. Yo creo que él va a decir, señores, yo renuncio a la presidencia del PLD en Puerto Plata, yo renuncio de la política, yo voy a vender plátano en un triciclo en la calle, porque la conducta que él mantuvo ahí es de un platanero, un carbonero y un albañil. Vamos a escuchar Monegro, pero yo de cerrar. Yo lo que creo. Pero claro. Yo le estoy haciendo un llamado. José Monoravillano. Yo le llamo a que renuncie. Que él no ve, porque nosotros no ve todo el Cibao entero. Yo lo llamo a que renuncie el partido. Que se retracte. Mira, yo creo que él hace eso. Haciéndole daño al partido. Va a un medio de comunicación, él hace periodismo. Él es una persona bien pulga, bien conocida.
más allá incluso de Puerto Plata, si él se retracta, si él dice, yo me equivoqué, en ese momento los ánimos se exacerbaron por la situación que se presentó, yo pido excusa. Yo renuncio del PLD, que diga que renuncie. No, que no renuncia. Voy a vender plata en la calle porque esa es mi conducta, no un es que no platadero. renuncia, no es que no renuncia, porque si tú te vas ahí y vemos la situación que se da aquí, en el caos, en el transporte aquí, nos damos cuenta que AME tiene muchas cosas, pero mucha tela por no cortarle. Ahí lo que se da cuenta es... Yo creo, primero, insisto, no estoy de acuerdo que se le falte respeto a la autoridad, sino yo creo que hay que fortalecerla y exigirla. Y en este caso, al exdiputado Crisóstomo, mejor conocido como Querido, que como reconoce el partido, reconoce su familiar y sus íntimos y todo el mundo en Puerto Plata, sé el valor humano que representa y que tiene esta persona, por lo conozco. No Bueno, te lo haré un desconocido. Ahí lo que se da cuenta es del irrespeto, de la prepotencia y de la ignorancia de ese señor. Bueno, que todo lo que él pudo haber hecho bueno en su vida se le cayó, claro, ahí se fue por la cloaca ahí mismo. Mira qué pasa. Voy a parodiar una canción muy vieja que dice, por el amor de una mujer. Él lo que quiso demostrar ahí, que él tiene poder ante la novia o la amiga, no sé, que le incautaron el vehículo, porque el vehículo no es de él, es de la amiga. Entonces él fue a actuar como mediador. Ah, pues no era de él. Señor, no. Irrespetuoso. Demostrándole a esa mujer que tiene poder, un irrespetuoso. Entonces, y respetando al presidente de la República. La falda de una mujer no nos puede llevar a nosotros a esos extremos, como dice Eleuterio. No nos puede llevar ahí. ¿Por qué? Porque si esos agentes se hubiesen dejado llevar de la provocación de él, quién sabe lo que hubiese ocurrido. Entonces, entiendo que lo ha hecho muy mal. Y payaso a un coronel. Y respetando dos cosas que para él deben ser sagradas. La figura presidencial. Un hombre que hacía leyes. La figura del presidente de la República. Y en segundo lugar, y respetando la investidura de él mismo como presidente del PLD en Puerto Plata. Entonces, lo mínimo que debe hacer, estoy muy de acuerdo con Eleuterio. Renunciar del partido. Meter la cabeza en una funda y nunca sacarla. En ausencia, porque dice que pedir excusa engrandece. O hacer lo mismo que hizo, excusándose y donando ese vehículo, comprándole un vehículo a la novia, donando ese vehículo a la MEPA que patrulle. Comerciales y regresamos en breve con más. De regreso con más. Crisóstomo ha dejado aquí el escenario caliente. Miren, señores, hablábamos al inicio de lo que ha sido esta semana. No voy a retroceder. Lo que voy a decir en los resultados de la rueda de prensa que ofreció la directora de la Oficina Nacional de Meteorología junto al Consejo Nacional de Emergencia, Comisión Nacional de Emergencia, el COE. Informando sobre cuáles son, y esto es muy en serio, cuáles son las trayectorias, las posibilidades de que el huracán David, el huracán Dani, el huracán David, Funesto David 1979, de que el huracán Dani afecte parte del territorio dominicano. Dice la señora Gloria Ceballos que se prevé que este fenómeno de la naturaleza esté afectando la costa sur del país el martes o el miércoles de la próxima semana, y que ya el lunes o el domingo en la noche comiencen a sentirse efectos de este fenómeno de la naturaleza, como nosotros Vienen decíamos. Algunos aguaceros, ¿verdad? Claro, como decíamos ayer, dice que tiene vientos máximos sostenidos, para que ustedes vean que no es broma, de 165 kilómetros por hora. Está localizado a 1.495 kilómetros al este de la isla de Sotavento, pobre isla Sotavento. Todos los huracanes pasan por ahí. Todos pasan por ahí. Dice que la República Dominicana podría ser afectada por este fenómeno atmosférico como tormenta tropical o como huracán. Y esperemos que sea como tormenta tropical y que no nos afecte como huracán. Se espera que Dani encuentre condiciones adversas y disminuya a tormenta tropical. Qué bueno que así sea. Explicó Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, en rueda de prensa celebrada hace unos minutos en la sede del Palacio de Gobierno. Debemos estar atentos, negro, para hacerte la palabra, debemos estar atentos a los boletines que se van a seguir emitiendo,
¿Por qué? Por suerte viene un miércoles. ¿Por qué? Porque aquí en la República Dominicana, viernes como es hoy, mañana sábado, domingo, se desconecta. Entramos en Benberry, en los colmadones, y por eso cuando ha tocado eventos de la naturaleza lunes afectar al país o domingo en la noche, no afectan duro. La gente no toma previsiones, por suerte va a ser un miércoles. Pero vamos a disfrutar del asueto del fin de semana, vamos a disfrutar de este fin de semana, pero siempre atento a los boletines. ¿Por qué? Porque estos fenómenos de la naturaleza es previsible, la trayectoria que van a tener, pero esto puede variar, puede aumentar la intensidad, puede aumentar la traslación del mismo, y en vez de miércoles puede llegar martes, para que no digan mañana, que meteorología no dijo nada. José Monegro. No, que lo que te quería decir, Ramón, dos cosas. Aquellos eventos, aquellos fenómenos que marcan a una sociedad, perduran en el tiempo. O sea, fíjate cómo le llevó a Ramón la mente de David. Sí. Y es que David, después del ciclón San Zenón, ustedes recuerdan que antes de David se hablaba del ciclón San Zenón. Ha sido el más mortífero. Ha sido el más mortífero, ha sido el que ha dejado más estragos. Y por eso la población, cuando se habla del ciclón, piensa en David. Sí. Y lo otro es que independientemente de la sequía, aquí ya con medio día de lluvia, ya damnificado. Sí. Porque no es así, aquellas personas que viven al lado de los ríos, de cañadas, de esos centros vulnerables, recuerden el caso de Jimaní. Ese río, por ese río no corría agua. Era un río seco. De hacían 100 años. Río Blanco se llama. Río Blanco. Sí, Río Blanco. Oye, tenía como 100 años que por ahí no corría agua. Y si corría muy poca, y me gustaría que Méndez, que conoce bien esa zona, sabe de qué estamos hablando. Sí. Sin embargo, sorprendió a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Muchos muertos. Muchos muertos. El caso de la Mesopotamia. Sí, en San Juan. En San Juan, que también tenía centenar, que por ahí no corría lluvia, o sea, no llegaba el agua ahí, hasta que sorprendió y hubo muchos muertos. Entonces, que independientemente, y es bueno que dice Ramón, que yo sé que queremos lluvia, pero tampoco queremos que ese exceso de querer mucha lluvia, y queremos lluvia, y necesitamos lluvia, también termine en tragedia. O sea, que haya mucha atención para que, yo sé que los organismos están muy activos, porque esto es una muestra de esto, de que no se están durmiendo, y yo creo que eso es muy favorable. Ramón, yo quería, decíamos fuera de cámara, hay una información que de esos elementos positivos, aunque contradictorios, quisiéramos tocarlo brevemente con ustedes. La Oficina Nacional de Estadística da unos datos sobre educación y sobre vivienda. Ellos dicen que el costo de educación aumentó este año un 11%. Y me pregunto lo siguiente, con esa inversión, ¿qué significa aumentar los gastos o los costos? Se supone que es el bolsillo de los padres a la hora de la inscripción, a la hora de comprar los útiles escolares, los libros y esas cosas. En un 11% cuando ha habido un trasiego de estudiantes de colegios privados hacia escuelas, sobre todo la tan extendida. Sí. Entonces no sé cómo ha ido en aumento eso, si se está produciendo ese trasiego, básicamente. Lo otro es... Ya tú no tienes muchachos en la educación preuniversitaria. No. Pregúntale a Lauterio No. la preuniversitaria porque ha aumentado. Pero lo que estoy diciendo Sí. es, no sé si esas estadísticas, o si esos sondeos, si esas mediciones están midiendo eso. Yo creo que no. Lauterio te va a decir ahorita. Yo creo que no, porque, cuando le toque su turno, porque Lauterio. en la medida que tú sacas a un niño que tú pagabas 3,000 pesos, vamos a poner 3,000, 2,000 pesos, 1,000 y pico de pesos, dependiendo del colegio, y tú lo pasas a la educación pública, en esa medida tú estás dejando de pagar esos costos que me imagino que se están reflejando aquí. Sí, pero los dueños de colegios privados, y excúsame que te interrumpa, de escuelas privadas, ¿qué sucede? Como le ha reducido la matrícula estudiantil, al de Lauterio que se quedó ahí se la aumentan. Bueno, no, Ellos compensan. me imagino que es una forma Sí, ¿sabes? compensatoria, Sí. pero, y es lo que nosotros apostamos, y es el sentir de todos los sectores que impulsaron de que se aplicara el 4%, primero que se aprobara en el Congreso y luego que se aplicara, es básicamente para ir en auxilio de más y más dominicanos, en estos casos de la educación en el país. Porque si la educación pública mejora y su calidad se va extendiendo cada vez más, por esa medida, aquel que quiere dejar a sus hijos en un colegio privado, por quererlo dejar en un colegio privado, eso no es su problema.
el Estado está cumpliendo su rol. Con eso no quiero decir que Lauterio, que puede pagar todavía, lo deje. Pero el Estado está cumpliendo con beneficiar de manera muy significativa, y ya se comienza a reflejar en la gran mayoría. Ese es el papel del Estado. Que una minoría acomodada lo pague, bueno, perfecto. El Estado lo que tiene que garantizar es la educación popular. Y la educación popular significa ir en auxilio de las mayorías, de la grande mayoría, de aquellos que no pueden pagar un colegio caro, costoso. Vamos a escuchar a Lauterio. Miren, todos los años, los colegios privados, vamos aquí, sí, los colegios privados aumentan la tarifa, el costo que cobran los estudiantes. Algunos un 10%, algunos un 5%, algunos un 11%, un 12%, un 6%, pero todos los años los colegios privados aumentan las mensualidades a los estudiantes. Dicen que con ese dinero van a reacondicionar, a dar mantenimiento al plantel. ¿Y aumentar los profesores? Le aumentan algo a los profesores atendiendo a la inflación. Donde trabaja la esposa mía, hacen eso todos los años. Ayer hacen un aumentico. Que trabaja en un centro educativo privado. Que va en proporción con el aumento que hacen a los estudiantes. Y eso lo hacen todos los años. En muchos colegios echan paredes nuevas, pintan, arreglan, tumban, montan, quitan. O sea, viven adaptando el centro estudiantil a las necesidades que se van presentando. Entonces, sencillamente que el costo de educación aumentó un 11% este año, creo que es proporcional con lo que ha aumentado el costo. Y ahora mismo debo decirle que muchos colegios privados se ven afectados porque hay profesores que se están yendo para el sector público. Se van para el sector público porque le están pagando mejor. La tanda extendida a un profesor le pagan 32,000 pesos. 39, depende. Depende. Entonces, los profesores que están trabajando en un colegio privado, que ganan 18,000 pesos, 15,000 pesos, qué sé yo, 10,000 pesos, 12,000 pesos, y de repente le hacen una oferta saben que en el sector público van a conseguir un trabajo ganando 30,000 pesos y más, sencillamente se van. Entonces, ¿qué está pasando ahora en muchos colegios? Que le han informado a los padres que tienen que aumentar el costo de la mensualidad para aumentar a los profesores para que no se le vayan para el sector público, porque le están dejando los colegios privados vacíos. Los profesores buenos se están yendo para el sector público porque aplican para el examen de posición, el concurso que hace educación, aplican con esos exámenes y pasan, los contratan, y ahí tienen garantizado cooperativa que les presta, tienen garantizado estabilidad laboral también. Sobre todo eso, que aunque al ADP, pero siempre hay estabilidad laboral en el sector público, más que el privado, el sector educativo. Entonces, sencillamente eso se corresponde. Mire, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a ver qué pasa en Pueblo Nuevo de Santiago. ¿Por qué protestan en Pueblo Nuevo de Santiago de los Caballeros? Regresamos en breve con más. Los minutos finales de Al Punto de este día de hoy, Lauterio Vargas, José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García. Paradoja de la vida, señores. Mientras unos, la gran mayoría, necesitamos agua. Y como dice Monegro, nos alegramos de que se avecine, un huracán. No por los vientos, sino por las aguas que pueden traer. Cuidado que hay maldad ahí. En Santiago, Pueblo Nuevo de Santiago, hay protestas por un derrame de agua, mucha agua, pero agua sucia, agua de cloaca. ¿En qué está la Corporación de Aguas y Alcantarillado? La Corazán de Santiago. ¿En qué está? ¿En qué está esa entidad gubernamental? Que repare eso, señores, porque eso es sin llover. Imagínate cuando se unan esas aguas cloacales, que no la quiere, nadie la quiere,
más las aguas que se pueden producir por el paso por el país de Dani. Sería insoportable vivir en Pueblo Nuevo de Santiago. Corazán, ocúpense de controlar, de destapar esas aguas obstruidas, esas cloacas obstruidas, para que la gente de Pueblo Nuevo se alegre de que el agua de Dani venga, pero que no rechacen las aguas así por así. En este caso las aguas negras, como le llaman. Como García, tú sabías que el canciller Andrés Navarro afirmó excelente que las canciller, repatriaciones son innegociables. Oye, excelente canciller. Hasta ahora. El canciller Andrés Navarro no es abogado, no es experto en política ingeniero internacional, es arquitecto, pero ha demostrado ser más eficiente que todos los expertos en política internacional que han pasado por ahí. Por lo menos con el tema haitiano. Sí. Entonces, el ministro de Asuntos Extranjeros y de Cultos de Haití había dicho que había pedido que paren las repatriaciones para que el país negociara un protocolo. Había dicho que esas repatriaciones eran ilegales, que el gobierno tenía que sentarse con ellos a negociar la forma en que van a repatriar a los haitianos indocumentados en el país. El canciller dominicano le dijo: usted se equivocó. República Dominicana ha definido su política migratoria, está respetando los derechos humanos, está respetando los reglamentos internacionales, pero está repatriando a los indocumentados. Y solamente van, hasta ayer iban 220, deberían ir 2000, porque hay muchos haitianos que están ilegales, que no se acogieron al plan. Entonces, sencillamente, así mismo es. No hay que negociar nada. Sencillamente, República Dominicana es un país soberano, independiente, y ha trazado su política migratoria. Miren lo que ha pasado con la reunión de los camioneros. Señores, los camioneros dominicanos hace casi un mes que no están transportando mercancía hacia Haití, porque en el lado haitiano lo estaban atacando, le estaban quemando los camiones, destruyéndolos. Sin embargo, las autoridades haitianas ayer se iban a reunir y le hicieron el fo. Lo plantaron. No fueron a reunión. Entonces, sencillamente, eso está diciendo que es una presión, porque en Haití parece que no hay gobierno, es una presión y mezclan una cosa con la otra. Como República Dominicana está repatriando a los haitianos, ellos están atacando los camiones que entran hacia Haití. Sencillamente, una cosa por la otra. Ustedes pueden estar seguros que si República Dominicana dice, vamos para las repatriaciones, dice el gobierno haitiano, vamos a dar seguridad a los camiones que entren aquí. Lo van a hacer así. Garantizamos seguridad para los camiones que transportan mercancías de República Dominicana. Pero después que se diga eso, pero no, eso es un chantaje. Eso es un chantaje. Bueno, o negro. No, ya falta, sí, falta minutos. Yo creo que en cuanto a lo que es la política exterior, hay cosas que yo estaría de acuerdo, cosas que no. Fíjate, por ejemplo, el caso de los camioneros, que no es una agresión a Fenatrado. Fíjate que muy pocas veces yo coincido con Fenatrado. Es una agresión al país. Es una agresión al país, básicamente. Y yo lo que pregunto es, ¿hasta cuándo vamos a estar dando lástima? Lástima con el caso haitiano. La política migratoria, que es una prerrogativa constitucional y muy soberana de los países, eso no se negocia. Usted lo que tiene que tener reglas claras. Y el que no sea dominicano, que se vaya. Ahora mismo vemos a un precandidato presidencial en los Estados Unidos, el señor Trump, Donald Trump, que su discurso, porque ese no propone nada, es muy parecido a un político local, ese no propone nada. Sin embargo, su discurso gira alrededor del problema migratorio. En contra de los inmigrantes ilegales. Bueno, y mira, y está por encima de Hillary Clinton en las pero encuestas. de los republicanos. Va subiendo. De los republicanos. Bueno, si los norteamericanos votan por ese discurso, allá ellos. Es un asunto de ellos. Entonces, el asunto de nosotros es un asunto de nosotros. Siempre, como tú decías, Lauterio, siempre respetando los derechos humanos. No hay que estar maltratando, no hay que estar mucho menos acosando, pero sí haciendo cumplir la ley. Bueno, se acabó el tiempo por el día de hoy. Mañana, el lunes, Dios mediante, iba a decir mañana, el lunes, Dios mediante, estaremos con ustedes en otra entrega de Al Punto. José Monegro Gavilán,
el amigo Lauterio Vargas y un servidor Ramón García. Pasen feliz fin de semana y tomen todas las medidas. Y Jacqueline Lamarche que se mejore, que se sane. Que se mejore, no que se sane. Que se sane. Feliz fin de semana.